fuerte. Y la verdad es que tenía una carrera muy ascendente. Sentía que estaba logrando muchas cosas. Bueno, mi madre era muy fuerte, era muy alegre. Ella era muy deportista y lo que más me sorprendía de ella era la vitalidad que tenía. Nunca se cansaba. Es por eso que cuando me detectan la enfermedad, me puse muy triste y parecía un sueño, no lo podía creer. ¿Y cómo te has estado sintiendo después de los análisis? Muy bien, doctor, me siento fuerte. Creo que lo que sentí ha sido porque he estado con mucho trajín. No, se sabe, los entrenamientos, uno se estresa. Es que he estado viendo la forma de competir en otro campeonato, más mis clases. Entonces supongo que con unas pastillitas me voy a sentir mejor, ¿no? Alcina, esto no es tan fácil. ¿Cómo quisiera poder darte otra respuesta? Pero, ¿qué podría hacer? Yo supongo que con una mejor alimentación, porque, mire, lo que pasa es que como he tenido tanto trajín, he estado comiendo mal, comiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, pero yo estoy segura que si como mejor y si me cuido, de verdad, doctor, si me cuido... Hija, escucha. Esto lo veo bastante delicado, Alcina. Tengo que darte un tratamiento especial. Esto no es cualquier cosa, Alcina, quiero que lo entiendas. Y vas a tener que dejar por un momento el deporte. ¿Qué? ¿Dejar el deporte? Tus riñones no están funcionando bien. No están filtrando bien la sangre ni las toxinas. ¿Qué? Pero yo me siento bien, yo me siento fuerte, yo soy deportista. Esto no puede estar pasando, esto es un error. Esto no me puede estar pasando a mí. No hay error, hija. De verdad lo siento mucho. El médico me dice que tienes que iniciar una diálisis. Me dice, posiblemente te haga un trasplante de riñón. Como no puedes acceder a un trasplante de riñón porque de hacerte un trasplante, la vasculitis dañaría de nuevo el riñón trasplantado. Me dijo, lo único que queda es esperar lo peor. Me dijo, no quiero asustarte, pero te quedan 3 años de vida nada más. Cuando supe la enfermedad de mi madre, me acuerdo que tenía 12 años y fue muy triste, en verdad, cuando nos dijeron esa noticia. No quería creerlo y era muy doloroso. Yo siempre decía, no, eso no está pasando. Quería creer que no era verdad. Sentí en ese momento que mi mundo se vino abajo, pues tenía muchas cosas que estaba realizando, tenía muchos proyectos, estaba jugando en la Liga Intermedia de Voleibol, estudiaba Administración de Empresas y tenía muchos proyectos y metas por cumplir. Y en ese momento recibir esa noticia, pues se me vino abajo el mundo que yo pensaba realizar, ¿no? No había otra salida, solamente resignarme a morir. Y eso me entristecía. Era una pesadilla. Me ponía a pensar cómo es que toda una vida se puede perder en 2 minutos. Yo que era una persona fuerte, llena de vida. Y luego veía que en mi hogar habían situaciones de pelea, de conflictos. Todo el tiempo era discusión con mi pareja. Habían discusiones en la casa, habían peleas. Y mis hijas también empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a pelear entre ellas. Y todo el tiempo había discusión, el ambiente no era el mejor. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación, Alcina? Por favor, ya me tienes harto, siempre es lo mismo. Problemas nada más. Mira, yo suficientes problemas tengo con el hecho de poder estar aquí. ¿Problemas? Sí, por supuesto. ¿Me hablas de problemas? ¿Problemas, pues? Problemas son los que tú traes. ¿Ya? A veces no das nada para la casa. A veces no hay para comer, tus hijas no tienen nada para comer. Yo sé. ¿Cómo que yo sé? ¿Ah? Me dejas toda la carga a mí, no haces nada. Eres un irresponsable. Ya. Parece que no te importáramos. No es eso. ¿No? Si no sé quién soy cuando estoy contigo. No sé quién somos nosotros cuando estamos contigo. Ya. Yo no quiero entrar en ese tema y menos en esa discusión. Porque tú te pones a discutir, simplemente das vuelta a las cosas y yo tengo que estar aguantando tu histeria. ¿Qué? Claro, pues. Tengo derecho a reclamarte, ¿ya? Sí, pero no a gritar. Sí voy a gritar. Sí voy a gritar. Tú ya tienes una vida con nosotros, ¿ya? Y estoy harta, ¿entiendes? Estoy harta de tener que ocultarme sin que nadie se entere. Estoy harta de andar con miedo de que la gente me vaya a ver. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Ah? Pareciera que nos importamos. No. Mira, ya, deja de estar hablando idiotes. ¿Qué? Es su responsabilidad. Es su responsabilidad velar por nosotras.
¿Ya? ¿Te parece poco todo lo que he tenido que hacer por ustedes? ¿Te parece poco? ¿Qué? ¿Ah? Si no hacen nada. ¿Tú crees que es fácil? Es fácil, pues, si no hacen nada. Por favor. ¿Hasta cuándo hacen esto? Calma, ¿quieres? Dile pues, o que ya no te importamos. Di la verdad de todo esto. Yo salía, me gustaba salir a la calle como saliendo a jugar, a hacer deporte, pero poco a poco empezaba a ser lisurienta, poco a poco empezaba a ser más rebelde y a ser igual que mis amigos, porque también era por las mismas personas que yo empezaba a vivir con ellos, a parar con esas personas. Y junto con la enfermedad también de mi madre, eso me llenó de mucho resentimiento. Mucho resentimiento tenía por la enfermedad de mi madre, tenía odio, empecé a ser muy renegona. Y también tenía resentimiento hacia mi padre, porque muchas veces él no se daba cuenta, pero hería mi corazón. Tal vez no me decía a mí, pero le decía a mi madre. Y yo cuando le escuchaba que le hablaba así a mi madre, eso hería mi corazón. Y yo le guardaba un resentimiento, aunque él no lo sabía. Comencé a ser una persona muy mal geniada, muy malhumorada. Empecé a gritarles a mis hijas, empecé a golpearlas, sobre todo a la mayor, la trataba muy mal y sentía gran frustración por todo lo que me estaba pasando. A veces me preguntaba, ay, yo no era así, pero me imagino que solamente pensar en la muerte, eso te frustra. Y mis hijas sufrían por eso. De verdad lo siento mucho. Tengo derecho a reclamarte, ¿ya? Sí, voy a gritar. Sí voy a gritar. Sí voy a gritar. El solo hecho de ver a mis hijas me daba fuerza para seguir luchando. Pero me preguntaba por qué yo era así, por qué yo trataba así a mis hijas. Pues yo era una persona muy amigable, muy jovial, muy divertida. Jugaba mucho con ellas. Y le pedí a Dios que me ayudara. Por favor, Dios mío. Por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Necesito vivir. No lo hagas por mí, hazlo por mis hijas. Por favor, Dios. Escúchame, por favor. Porque no quería irme aún. Porque sabía que tenía que estar con ellas, que me necesitaban. Y le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y lo que encontraba siempre fue un silencio. Pero en el fondo yo sabía por qué me estaba pasando, porque yo había sido infiel a Él. Y yo, conociendo su palabra, me desvié y me involucré en una relación adúltera. Y lo que es más, yo no podía reclamarle nada a Dios porque Él ya me lo había advertido. Hija, debes de reflexionar, debes de entender que esa relación no es buena para ti. Estás yendo en contra de Dios. Pastor, pero yo lo amo y él me ama a mí. Pronto va a regularizar su situación. Él va a dejar a su mujer porque no la quiere. Tienes que hacerme caso. Él tiene hijos. ¿Has pensado cómo van a quedar sus hijos? ¿Su esposa? No seas la causante de ese daño. Ese hombre te va a hacer infeliz. Ese hombre te va a maldecir la vida. Pero es injusto, pastor. ¿Hasta cuándo voy a estar postergándome? Pastor, yo lo amo y él me ama a mí. Que usted no esté de acuerdo conmigo no quiere decir que yo esté mal. Lo que uno siembra, eso cosecha. Él me había hablado ya, porque Dios no te habla de una sola manera, Él siempre te habla de diferentes formas. Me refugié en el deporte. En eso había salido mi mamá, siendo deportista, atleta, siempre desde muy pequeña. Me acuerdo que salía a correr junto con mis padres desde que tenía 10 años. Llegué a integrar la selección de lucha libre. Llegué a estar en la selección peruana como deportista calificada.
Fui muy buena, me encantaba entrenar. No podía vivir ni un día sin dejar de entrenar. Todos los días me encantaba salir a correr, todos los días. Esa era mi rutina, era lo que me encantaba, lo que más me gustaba. Y llegué a ser subcampeona panamericana en Medellín, Colombia, cuando tenía 15 años. Y llegué a viajar a varios países, siendo campeona nacional. Pero a pesar de tantas mis medallas, mis logros, tantos triunfos, incluso reconocimientos de las personas, admirándote y los amigos, pero nada de esas cosas me hacía feliz. O sea, era por un momento cuando yo ganaba, cuando yo luchaba, cuando hacía mi deporte, ahí me refugiaba. Pero de ahí cuando llegaba a mi casa no era igual. Incluso venía a mi mente que mi madre aún seguía empeorando, estaba enferma y se iba deteriorando más su salud. Y el doctor ya le había dicho que tenía solamente 3 años de vida. Después de separarme con el padre de mis hijas, me involucré en una relación con un joven. Él era muy bueno, muy amable conmigo, me ayudó mucho. Esta persona me inyectó más alegría, más ganas de seguir luchando contra mi enfermedad. Y ante esto, pues recibimos una noticia que me devastó. Es que nos enteramos que él padecía de cáncer de estómago. Yo lo amo y él me ama a mí. ¿Entiende? Que usted no esté de acuerdo conmigo no quiere decir que yo esté mal. Lo que uno siembra, eso cosecha. Pero un mes antes de su muerte, él no permitía que lo vea. Él me dijo que me iba a llamar todos los días. Pero una semana antes que él fallezca, perdí todo contacto con él. Me enteré a través de un amigo en común. Cuando lo llamé preguntando por él, me dijo que él estaba en las últimas, que podía morir en cualquier momento. 4 días después de eso, él falleció. Me acuerdo que íbamos al entrenamiento, todos los atletas, todos mis compañeros. Ese día me acuerdo que me senté y estaba mirando por la ventana. De pronto me acuerdo que un joven atleta se para y nos testificaba a todos, nos decía cómo él había sido antes. Empezaba a testificar del amor de Dios y decía que Cristo cambiaba, que Cristo te podía perdonar, que había un Dios que te amaba, que Él nos veía. Cuando Linda regresa de Cuba, regresó diferente, muy cambiada. Y nos sorprendió a todos. Y vino diciéndome, mamá, quiero ir a una iglesia. Yo te voy a llevar a una iglesia donde es diferente a todas. Yo por orgullo no le había contado que yo era cristiana de joven. Y entonces dejé mi orgullo de lado y le dije ya. Desde que comencé a entrar, sentí como si el Señor mismo nos estaba recibiendo. Sentí su presencia, sentí su amor, su perdón. Era como si estuviéramos caminando sobre algodones. Era como si me sintiera flotar. En los tiempos más difíciles, cuando hay problemas, es cuando más tenemos que clamar a Dios de todo nuestro corazón, humillarnos y postrarnos de rodillas ante Él, porque esa es la forma que a Dios le agrada. Si nuestra alma clama, si nuestra alma se comunica con Dios, Dios oye nuestras súplicas y nos responde. Y cuando escuchamos el sermón, nos decía cuánto nos amaba, que nunca nos había dejado y que Él perdonaba todo error, todo pecado, que Él no veía nuestra debilidad, no se acordaba de nuestra indiferencia con Él. Él estaba ahí con nosotras, dándonos una oportunidad más. Tuve mucha paz por mí y por mis hijas porque sentí que el Señor nos había perdonado, que nos había limpiado, que estábamos restauradas. Era algo especial porque cuando salimos sentimos que caminábamos como en algodones, como que flotábamos,
Y era algo tan hermoso. Empezamos a seguir luchando por mi hija mayor que todavía no se había convertido. Y no nos dejábamos en ningún momento. Le decíamos tú y yo, las dos juntas, en los caminos del Señor hasta la muerte. Porque yo sentí que el Señor me estaba dando una nueva oportunidad. Y así fuimos luchando todos los días, congregando. Pero a pesar de estar yendo a la iglesia, me sentía cada vez más débil, sentía que mi enfermedad iba avanzando y que el tiempo de vida que el médico me dijo estaba terminando ya. Y me sentía cada vez más débil. Mamá. Mamá, ¿está bien? Mamá, despierta. Mamá, no, por favor, no, mamá. Mamá, no nos dejes, por favor. Por favor. Dios mío, por favor, ayúdame. No dejes que se vaya mi mamá ahorita. Comencé a clamar a Dios con todo mi corazón. Le clamé tanto que ella comenzó a reaccionar. Y ahí es cuando yo entiendo que esa tenía que ser mi mayor lucha. Yo, que había sido campeona de tantas peleas, recién entendía que la verdadera era en lo espiritual, que ahí es donde se dan las más grandes batallas, y la victoria la obtienes con ayuno y oración, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esta fue la pelea más grande que tuve en mi vida, porque mi madre muchas veces se sentía mal, incluso cuando estábamos en la iglesia tenía que salir a comprarle pastillas. Pero orando, mi madre ya no necesitaba de pastillas. Mi madre ya dormía tranquila, ya no se enfermaba, no tenía fiebre, no tenía cólicos renales. La enfermedad empezó a deteriorarse. A medida que íbamos yendo a su casa, totalmente nos olvidamos de la enfermedad. Solo servíamos a Dios orando y lo pusimos en sus manos. Dios empezó a hacer su obra en mi madre y la enfermedad empezó a desaparecer poco a poco. Ahora sé que el Señor nunca me había abandonado, que a veces cuando de pequeña pensaba que estaba sola, nunca estuve sola, sino que siempre estuvo observándome en cada instante, estuvo mirándome en cada lucha y me miraba cómo yo luchaba, cómo entrenaba, afanada, pero Él decía, un día así como luchas también vas a luchar conmigo. Él me movió y me puso en sus caminos como Él quiso, porque en su misericordia lo hace, es así. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. El Señor es maravilloso, sus pensamientos son tan grandes que ni lo puedo explicar. Yo nunca pensé estar con una falda, con una Biblia, nunca pensé estar así. Yo me veía en las Olimpiadas, en los Juegos Sudamericanos, en tantos proyectos que yo tenía como deportista. Mis entrenadores sabían que yo podía hacer un proyecto muy destacada en el deporte, pero el Señor también sabía que había un propósito en mi vida. Así como los entrenadores decían que yo tenía un proyecto, el Señor también tenía un proyecto con mi vida más grande que aquello que los hombres me ofrecían. Dios me ofreció algo más grande, que es la vida eterna, la salvación de mi alma. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más grande que el Señor me ha podido dar. La salvación de mi hermana y muy pronto la salvación de mi padre, porque el Señor es maravilloso y grande. Pero desde que el Señor hizo la obra, yo dejé de tomar las pastillas y el Señor me curó, me dio un riñón nuevo y ahora yo no necesito de diálisis, no necesito trasplante. Nunca me hice una diálisis. A pesar de haber tenido 23%, las funciones de mis riñones subieron a 40% y luego el médico me dijo que estás en 80% y eso es algo hermoso que el Señor hizo en mi vida. Somos felices ahora, seguimos en los caminos del Señor, sirviéndole de todo corazón y ahora somos una familia feliz. Soy una mujer libre, soy una mujer sana porque el Señor me sanó y porque yo tuve fe y confié en Él, me arrepentí de todo mi corazón y el Señor hizo la obra. Ahora soy profesora de educación física y atletismo y soy enormemente feliz y agradecida con el Señor por todas las cosas hermosas